Josué capítulo 1, verso 2. El tema de esta tarde es levántate. Levántate. En el nombre de Jesús nos levantamos en esta tarde. Amén, hermanos. Recibimos en el nombre de Jesús la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos por lo que nos has permitido hacer hasta este momento, Señor, y sobre todo por tu presencia con nosotros. Gracias porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, y tanto nosotros podemos ministrar, Señor, delante de ti con alabanza y adoración, pero también nosotros somos ministrados, Señor, al entonar alabanza. Dios mío, gracias porque tú ya has preparado tu pueblo para esta palabra que va a ser impartida, Señor, en la cual, Dios mío, tú nos vas a hablar a cada uno según nuestra necesidad, Señor amado. Gracias te doy porque en ti tenemos la fortaleza. En ti, Señor, podemos tener todos los recursos que necesitamos para poder seguir adelante en tu nombre, Jesús. Y yo declaro en este día, Señor, que tu pueblo, al recibir tu palabra, Señor, la pondrá en práctica y su vida no será igual, Señor. Gracias te doy en esta hermosa hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Por favor, tome su lugar. Como le dije, el tema de esta tarde es levántate. La palabra levántate tiene un significado tanto en griego como en hebreo, pero al final nos lleva a lo mismo. Si hablamos de la raíz hebrea, es ponerse en pie, erguirse, ponerse recto. Pero cuando vamos a la raíz en griego, tiene algunos otros significados, como lo es despertarse literalmente del sueño, levantarse de estar sentado o acostado, levantarse de la enfermedad, levantarse de la muerte, levantarse de la inactividad, levantarse de la ruina y enderezarse o estar erguido. Entonces podemos ver, hermanos, que la palabra levantarse tiene muchos significados. Y en la palabra del Señor nosotros vemos que nuestro Dios es un Dios poderoso que puede levantar al caído. La palabra del Señor dice que al menesteroso Él lo levanta, amén. Y hoy hay promesa de Dios que si estamos caídos en algún área de nuestra vida, Él es poderoso para levantarnos con su mano de poder, porque Él es nuestro Dios. Pero también en la palabra del Señor nosotros podemos ver muchos casos de hombres y de mujeres que, aunque Dios tenía el poder para levantarlos, Dios les dijo a ellos: levántate. Y vemos en la palabra del Señor que hay muchos verbos, y usted sabe que los verbos son acciones. Y así como Dios lleva a cabo una acción de levantarnos a nosotros, también Dios nos pide muchas veces que seamos nosotros los que accionemos y que nos levantemos para cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado a nosotros. Y aquí en este verso que nosotros hemos leído, encontramos a un hombre de Dios, un hombre que Dios había llamado con un propósito específico y ya lo venía preparando para lo que él iba a llegar a ser. Y aquí encontramos a Josué y al pueblo de Israel que estaban a la orilla del río Jordán. El río Jordán, hermanos, era lo que dividía ya al pueblo de Israel a conquistar lo que era la nación que Dios le había prometido al pueblo. Nosotros sabemos de que el pueblo de Israel tenía una promesa desde que estaba Abraham, porque a Abraham se la había dado el Señor, y él le había dicho a Abraham que él le daría. En Deuteronomio vemos la promesa, capítulo 6, verso 10 al 11, y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac
Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes. Mire cuál era la promesa de Dios para el pueblo, que iban a ser ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Eso era lo que Dios le había prometido a su pueblo. Y ahí habían pasado todo el desierto para ahora llegar al lugar donde estaba la promesa de Dios. Pero ¿qué sucede? De que ahí estaba el río Jordán. Y el río Jordán aquí viene a representar obstáculo para poder avanzar, para poder conquistar la promesa de Dios. Y estaba Josué, un hombre guerrero, un hombre que no le tenía temor a las batallas. Pero ahora imaginemos cómo se encontraba este hombre al ver el obstáculo, porque no era un río nada más, hermanos, que podían pasarlo solo así. Y recuerden que llevaban ganado, llevaban niños, y eran aproximadamente 2 millones de personas, ¿verdad? Porque Dios ya había hecho una nueva generación aparte de la que se había quedado en el desierto. Y ahí está Josué, un hombre que ahora necesitaba una palabra de Dios, porque lo único que miraba era obstáculo. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos como Josué, que estamos a punto de lograr algo cuando de repente, obstáculo. Y eso a veces causa temor, eso causa desánimo, vienen preguntas y sentimos que no vamos a poder lograr aquello por lo que hemos trabajado tanto tiempo, que no vamos a poder alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Y ahí estaba Josué, pero como Dios siempre prepara y da una palabra antes de que nosotros actuemos, dice la palabra del Señor que Dios habló por medio de su ángel a Josué y le dice estas palabras, las que hemos leído, el verso 2 del capítulo 1. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué dice? ¿Están conmigo, hermanos? Ya acabo de empezar y ya los dormí. Ahora pues, y pasa este Jordán. Ahí él tenía un gran reto. Dios lo había llamado, así como nos ha llamado a nosotros. Y él tenía que avanzar. Y como le digo, él creía al Señor, porque ya Josué había visto muchas maravillas que Dios había hecho cuando estaba Moisés como líder. Ahora lo que se le presentaba a él era un río, cuando que a Moisés lo que se le presentó fue un mar. Pero ahí, como no era Josué el que tenía que actuar en fe, sino que era su líder, pues ahí no había preocupación. Porque es una cosa ver cómo otro sale adelante, a otra cosa cuando usted tiene que salir adelante, ¿verdad? Y ahora no estaba aquel hombre de Dios, Moisés, porque el propósito de Dios para la vida de él ya se había terminado. Ahora le tocaba a él. Y como él, hermanos, estaba como muchas veces nosotros nos sentimos, que sí creemos en Dios, que sí creemos a la palabra de Dios, pero no creemos en nosotros mismos. Y eso pasa, porque muchas veces decimos, yo no puedo lograr eso, yo no lo puedo alcanzar. Es que yo no soy tan inteligente como el fulano, como la fulana para poder estudiar. Es que yo no tengo el dinero que tiene fulano o fulana para poder empezar esto. Hermano, y el Señor le dice, levántate. Levántate. Porque si Dios ya le dio a usted una promesa y ya le dijo que lo iba a bendecir, eso se va a cumplir. Y ahí está entonces Josué. Y viene y recibe palabra de Dios que se levante y que cruce. En otras palabras le dice, levántate y que no te importen los obstáculos, que no te importe lo que tú tengas que sobreponerte, porque yo voy a estar contigo, le dijo el Señor.
Y ahí cuando le dice levántate, Él le dice también esas palabras que se levantara, porque al Él levantarse, al Él actuar en fe, al Él tener la acción, entonces Él iba a tener que tener el cuidado de vivir en la palabra del Señor. Porque si usted lee los versos siguientes, Dios se lo dice: cuídate de guardar mi ley. Cuídate de guardar mis mandamientos. ¿Sabe por qué muchas veces nos atrasamos en alcanzar lo que Dios quiere para nosotros? Porque nos olvidamos de lo que está escrito. Nos olvidamos de guardarlo, de vivirlo, de practicarlo, y por eso nos atrasamos, hermanos. Pero hoy el Señor dice: levántate, pon en práctica mi palabra, que vas a conquistar las promesas que yo te he dado. El lugar donde estaba Josué con el pueblo antes de cruzar, hermanos, ya era una tierra que ellos podían habitar. Porque cuando usted lo lee, hubieron dos tribus, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, que ellos vieron eso, que ahí podían tener a su ganado, porque eran dos tribus de mucho ganado, y dijeron: nosotros aquí nos quedamos. Danos esta parte, nosotros queremos habitar aquí. Y aunque Moisés les decía de que no, porque el lugar era cruzar el Jordán, ellos insistieron y se quedaron ahí hasta que se los dio Moisés. Pero el plan de Dios no era esa tierra. El plan de Dios, hermanos, era llevarlos a algo mejor. El plan de Dios era llevarlos a otro nivel. Por eso Josué tenía que levantarse, tenía que accionar y tenía que cruzar el río Jordán. Ahora, ¿cómo hacerlo? Canoas no tenían. Imagínense cuánta cantidad de niños, de mujeres. Pero cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, Dios sabe cómo lo va a hacer. Dios sabe cómo lo va a hacer. Habló Josué con todos los líderes, los príncipes de las tribus, ¿verdad? Y les dijo lo que Dios decía. Le dijeron: Josué, si Dios te lo dijo, así va a ser. Yo se lo estoy parafraseando, hermano. Si Dios te lo dijo, así va a ser. Y como estuvimos con Moisés, así estaremos contigo. Y era algo que tenía temor Josué, que si Dios iba a estar con él, que si Dios lo iba a respaldar con la ayuda de los demás. Pero cuando el Señor da una palabra, hermano, el Señor dará el respaldo. Así que yo no sé qué es lo que usted tal vez ha tenido temor de cruzar, cuáles son los obstáculos que a usted se le han puesto y que por eso usted está detenido. Pero hoy el Señor le dice: puedes cruzar al otro lado. Puedes ir a algo mejor. Y tal vez no sea algo económico, algo material, tal vez sea algo espiritual. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos en el mismo lugar porque tenemos eso en nuestra mente, que si nos levantamos para orar, si nos levantamos a buscarle a Dios, el enemigo se va a levantar también? Y sí se levanta, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el que el enemigo se levante no tiene que estancarnos a nosotros en el mismo lugar. Tenemos que agarrar la promesa de Dios e ir a un nivel mayor. Así que levántese en el nombre de Jesús y venza todos los obstáculos y siga avanzando a donde Dios a usted lo quiere llevar. Nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que también el Señor, después de que le dijo a él que se levantara, el Señor lo estuvo motivando: esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, pero yo estaré contigo. Porque el camino para conquistar y obtener muchas veces lo que queremos no es fácil. A veces hay que llorar, a veces hay que desvelarse, a veces hasta viene la enfermedad. Pero tenemos que esforzarnos.
Jóvenes que están aquí, esfuércense en estudiar y ustedes van a disfrutar la bendición de Dios. Fácil no es. ¿Cuántas veces quieren tirar la toalla y decir es que mi mente no me da? Sí les da en el nombre de Jesús. Sí les da. Porque Dios es el que da la sabiduría. Y si están faltos de sabiduría, pídansela a Dios, que Él se las dará en abundancia y sin reproche. Todo Él lo puede dar, aleluya. También, hermanos, tenemos que levantarnos de las malas decisiones que nos pudieron haber llevado al fracaso. Como le digo, Dios puede levantarnos, pero hay ocasiones en que somos nosotros los que tenemos que tomar la acción y nosotros levantarnos. Y vemos en la palabra del Señor a una mujer que todos conocemos la historia, a Noemí. Noemí en un momento con su esposo tomaron una decisión pensando en el bienestar de su familia, pensando, hermanos, en que querían que su familia no pasara hambre, porque ahí donde estaban en Belén, en lo que se llamaba o lo que significaba lugar de pan, ¿no es lugar? Casa de pan, gracias. Casa de pan, llegó a escasear el pan. Y nosotros como padres, como madres, siempre vamos a tener la preocupación de que nada le falte a nuestros hijos. Eso espero, varones de Dios, que sea proveedor de su casa. Dice la palabra del Señor que el que no provee para su casa es peor que un impío. Así que a trabajar, a proveer. No deje de proveer a su familia en su país. Aquí es bueno tener comodidad, hermanos, hermanas, vestirnos bien si se puede, pero hay una responsabilidad en su país. No deje de cumplir. Usted quiere bendición, cumpla con su familia, cumpla con su esposa y cumpla con sus padres. No podemos olvidarlo. Porque muchas veces se vienen buscando un futuro para acá y al final se olvidan de la familia. No pueden ser cristianos peores que un impío. La palabra lo dice, no lo digo yo. Es responsabilidad de los padres, tanto del padre como de la madre. Aunque si hablamos en orden, es más del padre. Las madres pues ayudamos, ¿verdad? Ayudamos, pero la responsabilidad es del padre. Gloria al Señor. Mire, hermano, que uno aquí dice cosas que cuando uno está orando y preparando, nada que ver, hermanos, nada que ver. Pero el Señor conoce la necesidad. Y entonces vienen ellos, querían una estabilidad mejor. Yo la quiero. ¿Cuántos la quieren aquí? Tenemos a nuestro Dios que todo lo puede dar. La bendición está en usted y está en mí. Somos hijos de Abraham. Tenemos la bendición. Pero había una preocupación en ellos, como puede surgir en cierto momento en nuestra vida, cuando tal vez ya no hay trabajo, cuando llegan esos momentos en que hay enfermedad y que si no hay seguro médico aquí, hay que estar pagando, y qué caro es, hermanos. Dele gracias a Dios por su seguro médico. Dele gracias a Dios y valórelo haciéndose sus chequeos. Porque, hermano, el que no lo tiene sabe que esos son cientos de dólares o miles de dólares por un estudio. ¿Y cuántas personas empiezan a empeorar su condición física por no poder ir a un médico? Hay preocupación, llegan los momentos, hermanos, económicos diferentes a los hogares, difíciles a los hogares. Y llegó eso a la casa de Noemí y el esposo. Porque a veces solo lo juzgamos por la mala decisión, pero es que había una preocupación. Y como ellos no querían que sus hijos pasaran hambre, entonces se fueron a la tierra de Moab, donde sí había comida, pero no había presencia de Dios. Y entonces se van y empiezan a tener lo que no tenían.
Y la decisión hizo que muriera el esposo. No fue por la decisión, no fue por la decisión. No nos dice que haya sido por la decisión, fue algo que surgió. Murió entonces el esposo, Elimelec. A los años mueren los 2 hijos. Y aquella mujer Noemí que se había ido placentera, porque eso significa su nombre, una mujer llena de placer, una mujer llena de alegría, una mujer que se sentía satisfecha, se fue bendecida porque llevaba al esposo y a los hijos. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Su familia es la mayor bendición. Cuídela. No son las cosas materiales, hermano. No es la cuenta de banco, no es la casa. Es su esposa y sus hijos, su esposo y sus hijos. Y ella se fue bendecida. Pero al pasar de los años se queda sola. Al pasar de los años lo único que llevaba cuando viajó se le termina. Y entonces ahora ella viene y escucha que de aquel lugar donde habían salido, ahora ahí estaba la bendición. Paciencia. Heidi, paciencia. Porque va a llegar la bendición. No nos movamos apresuradamente. Y yo no estoy hablando de lugares geográficos, sino de decisiones que muchas veces tomamos también. Usted sabe que hay hermanos que se van de la iglesia que porque no están de acuerdo, que porque esto y lo otro, y al final no les va bien y después no regresan por vergüenza. Aquí los esperamos para que nos mire. Aquí los esperamos con los brazos abiertos, hermanos. Usted sabe que en algún momento a mí me pasó la idea, yo me voy. Cuando surgen desacuerdos, a todos dice, gracias hermano por apoyarme. Pero sí pasa. Usted sabe cuántas veces, no muchas, ¿va? Pero en algunas ocasiones yo postrada, Señor, ¿de verdad me quieres aquí? Yo, hermano, siendo líder. Después yo digo, no, bueno, me voy y después tengo que regresar, mejor no. Pero no es esa la razón. Es que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Así que si a usted le anda revoloteando algo por ahí, quédese tranquilo. Quédese quieto. Paciencia. Después, hermano, que lo perdió todo, tal vez tenía dinero, posesiones, tenía sus 2 nueras, pero no se comparaba a su esposo y a sus hijos. Perdón, nueras, perdón. Y ahora a tomar una decisión. Ay, hermanos, perdón las nueras, de verdad. Yo diré que bajaron la carita por ahí. No. Ahora tomar la decisión. Se fue y tuvo un fracaso. ¿Qué hace? ¿Se queda en el fracaso o se levanta? Y tal vez usted, su caso no es como Noemí, pero tal vez tuvo un emprendimiento y usted esperaba que fuera algo bendecido. Usted esperaba que le diera mucho dinero y resulta que eso fracasó. ¿Y cuántas veces empiezan negocios, hermanos? Esperando que eso nos va a bendecir, nos va a sacar adelante y resulta siendo una pérdida para nosotros. Y empieza a sentirse una frustración, la alegría se va, empiezan a haber deudas y lo que empieza a haber es amargura. Que el que se sentía pleno ahora se siente vacío, que el que se sentía alegre ahora se siente triste, porque no podemos negar que el fracaso nos trae eso, pero Dios no quiere que nos quedemos en el fracaso, Dios quiere que nos levantemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, Ruth, capítulo 1, verso 6, entonces se levantó. ¿La levantó Dios? ¿La levantó Dios? Lea bien conmigo. ¿Qué dice? Se levantó. Ella tomó la decisión. Ella dijo, aquí yo no me quedo.
Ella dijo, yo regreso para allá. Levántese en el nombre de Jesús. Y usted tal vez diga, hermana, es que yo ya emprendí 2 veces y las 2 veces fracasé. Levántese en el nombre de Jesús. Hermana, la tercera es la vencida. Levántese en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Quién es el que se levanta? Fíjese que ese verso lo sacamos muchas veces mal de contexto. Porque decimos 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. Y aquí dice, y volverá a levantarse. Y lo aplicamos mucho a lo que es cuando una persona cae en pecado. No habla de eso, habla de los negociantes, de los emprendedores. Así, mi amado hermano, que usted tiene la bendición de Dios. Y si Dios le está hablando que levante un proyecto, levántelo en el nombre de Jesús, que el Señor lo va a bendecir. Le van a llegar clientes de donde usted menos se lo imagine. Lo van a llamar. Y esta semana los van a llamar en el nombre de Jesús. Usted es bendecido, su casa es bendecida. Gracias te damos, Señor, aleluya. Tenemos que levantarnos del fracaso y de la pérdida. ¿Cuántos han perdido cosas? Cosas que ya no se pueden recuperar, personas que ya no se pueden recuperar, pero Dios es misericordioso, hermanos, y lo va a bendecir, nos va a bendecir. Tenemos que levantarnos de la parálisis. La parálisis, yo empecé a ver, ¿verdad?, sobre lo que es la parálisis, y hay diferentes niveles de parálisis. Hay parálisis cerebral, hay parálisis de medio cuerpo, parálisis que solo es de la cintura para abajo. Hay diferentes clases de parálisis y las causas son diferentes también, los síntomas son diferentes, pero a lo que lleva en general la parálisis es a una pérdida de sensibilidad, es una debilidad. Y mire esto, que cuando está esa debilidad en alguien que tiene parálisis, los músculos se empiezan a dañar por falta de uso. No se dañan los músculos por usarlos, se dañan por falta de uso. Y también lo que hay es pérdida de movimiento. Hermano, ¿cuántos de nosotros espiritualmente estamos paralizados? Que estamos, hermanos, cómodos ya en nuestra silla de rueda, perdón como lo estoy diciendo. Y ya nos acomodamos en que sea otro el que nos mueva, el que sea otro el que nos lleve. Hermano, dice que esta enfermedad empieza a dañar los músculos por falta de uso. ¿Cuántos están aquí paralizados que no están haciendo nada para el Señor? Mejor desgástese sirviéndole al Señor y no se desgaste sentado. Un tío de Rubén decía, prefiero oxidarme sirviéndole al Señor que oxidarme por estar sentado. Parálisis. Y muchas veces esa parálisis, como le digo, hay muchas causas que pueden llevar a una persona a la parálisis, pero una de esas causas son las lesiones. Y muchos dejan de servirle al Señor porque algo se les hizo, porque se les ofendió. Hermanos, nosotros como humanos podemos ofender, pero ¿qué le ha hecho Dios a usted para que usted no le sirva? Si el servicio no es para la pastora, no es para la iglesia, ni siquiera es para Dios, porque Él pagó el precio de su salvación y Él lo puso dentro del cuerpo de Cristo con un propósito. Yo no quiero ser ese brazo que no se mueve en el cuerpo. Yo no quiero que ustedes como cuerpo carguen una muleta porque yo no puedo, porque yo soy la pierna y no funciono. ¿En qué lo puso Dios dentro del cuerpo? Usted dirá, es que yo soy el apéndice. ¿Para algo sirve, hermano? Aunque sea para dar dolor.
Un propósito tiene. Aunque sea para ayudarnos a madurar a otros el apéndice. No sé que usted sea, hermano, pero debe de cumplir su función. Cuando vemos los dones del Espíritu Santo, hay muchos dones. Y en uno de esos está el dar. Tal vez usted no sea para predicar. Tal vez a usted nunca se le hable para líder. Pero Dios lo ha bendecido y usted puede dar. Somos diferentes. Pero debemos de cumplir nuestra misión dentro del cuerpo de Cristo. Hermana, y la cita bíblica, ahí se la voy a dar pues. Mateo capítulo 9 del verso 6 al 7 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mire qué pasó. Después de que el paralítico recibió esa palabra, entonces él se levantó y se fue a su casa. Dios le dio la palabra: levántate. Dios le está diciendo a usted: levántate. Pero va a hacer caso. Él se levantó. Él tomó aquel lecho donde él ya se había acostumbrado a acostarse. Aquel hecho que le recordaba su condición. Aquel hecho que ya hasta tenía su forma, hermanos, porque usted sabe que la cama agarra la forma de las personas. Este es mi ladito, dicen, porque ya tiene mi oído ahí. Ese lecho ya estaba hecho a la manera del paralítico. Pero hoy el Señor le dice: levántate. Toma tu lecho, ya no lo uses para lo que lo has estado usando. Usted no puede traer cosas del pasado, hermano. Si usted quiere pasar el Jordán, tiene que dejarlas de este lado. Y en el nombre de Jesús se puede. También tenemos que levantarnos para sostener nuestra promesa. ¿Cuántos tienen promesa aquí? Recuerde una promesa que Dios le haya dado. Tal vez no vino un profeta para dársela. Tal vez no fue alguien específicamente y le dijo: así dice el Señor. Pero en la palabra de Dios hay promesas para nosotros. Es una bendición que vengan los profetas, ¿verdad? Y oramos que se levanten. Porque dice: crea a los profetas y serás prosperado. Pero aquí vemos a una mujer en Génesis capítulo 21, una mujer que fue llevada a la casa de Abraham. Ella no pidió ir allá, pero la llevaron, Agar. Esta mujer no pidió tener un hijo para Abraham, la pusieron a tener un hijo para Abraham. Y esta mujer, estando embarazada, ya había pasado un proceso en el desierto. Porque nosotros sabemos, o los que no saben, ¿verdad? Ella era una criada de Abraham y de Sara. Y entonces, como Sara no podía tener hijos, ella le dio su criada a Abraham, o su sierva, esa es la palabra, su sierva a Abraham. Y entonces le dijo que se llegara a ella para tener un hijo con ella. Y cuando ella quedó embarazada, entonces ella ya empezó a menospreciar a Sara. Empezó a hacerle burla a Sara. Y entonces vino Sara, como era la señora de la casa, ¿verdad? Era la mera mera. ¿Cuántas meras hay aquí? No. Ya nos desacreditaron diciendo que no limpiamos, hermano. Mire, y yo todavía diciendo que somos meras haraganas. No, hermano. Entonces vino, ay Dios mío. Entonces vino ella y vino Sara y la sacó. Y cuando Agar estaba en el desierto, entonces vino ella, estando ella en el desierto, pasando ese proceso en su embarazo, donde no tenía ya una casa, donde no tenía una protección. Viene Dios y la vio
y le dio una promesa. Me acuerdo de ese mensaje, hermana Analina. Y le dio una promesa y le dijo que su hijo también tenía promesa. No la promesa del hijo de la promesa que iba a ser Isaac, pero como era hijo de Abraham, todavía alcanzó otra promesa. Está conmigo, ¿verdad? Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Espero darme a entender. Y entonces viene y Dios le dice: regrésate, pero sumisa. Sumisa. Hermanos, nosotros como empleados tenemos que ser sumisos a nuestros jefes. Tenemos que ser sumisos. Tenemos que hacer caso siempre y cuando las cosas no vayan contra nuestros valores por la palabra, ¿verdad? Pero usted como empleado, como empleada, no se le puede poner al brinco a su jefe o a su jefa. Cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo y respetamos a nuestros jefes, estamos honrando a Dios y estamos dando testimonio como cristianos. Sea puntual en su trabajo, hermano. Sea puntual. Haga bien su trabajo, porque todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Y entonces le dice: regrésate y te sujetas. Y entonces tuvo el hijo. Después Dios bendijo a Sara y ella quedó embarazada. Pero vino Isaac, ¿verdad? Y ya cuando tenía su hermanito, su medio hermano, dice la palabra del Señor que él empezó a molestarlo. Que él empezó ahí a hacerle burla. Y como toda mamá, ¿verdad? Y salió la leona. Y entonces viene y le dijo: Abraham, me la sacas de aquí. Yo ya no la quiero aquí. Y dice que Abraham no sabía qué hacer, porque era su hijo. Pero Dios le habló y le dijo que lo hiciera. Que en todo lo que Sara le dijera, que lo hiciera, le dijo a Abraham. Escuchen, hermanos. Pero si usted lo lee así, dice, fíjese, así dice. ¿Cuántas dicen amén? No, hermanos, yo no vengo a poner contienda en los matrimonios. Pero así dice, en relación a eso. Yo siento que se están codeando ahí los matrimonios, hermanos. Habla padre, dicen ustedes. Pero en relación a ese caso, pues, de eso les estoy hablando. Entonces le dice: haz todo lo que ella dice. Y vino Abraham y entonces le dio un poquito de agua, ¿verdad? Y se los dio y le dijo: hasta pronto, baby, les dijo. Lo sacó. Dios lo había permitido. En el proceso que sale Agar al desierto, ella iba con un hijo difícil, con un hijo en adolescencia, porque se cree que tenía de 13 a 14 años. Un hijo en adolescencia, que muchas veces, no para todos los hogares, no para todos, porque todos los jóvenes y las señoritas son diferentes, pero en esa edad se dice que hay un proceso bien difícil de transición, que no saben si no saben si sentirse bien entre los niños o sentirse bien entre los jóvenes. Están en medio de esa edad. Y al ver de que Ismael andaba molestando a Isaac, es que era tremendito, hermanos. Y entonces se lo llevan. ¿Qué pasó en el desierto? Si él se enfermó, no lo dice la palabra del Señor. Lo que dice es de que él llegó a un momento, o si lo dicen, yo no lo leí. Si alguien lo mira, aunque no lo miren, si no se van a distraer, mejor lo buscan en la casa. Entonces dice de que él empezó ya en un punto que él se iba a morir, porque ya no tenía agua. Se les acabó el agua. Lo que tenía la mamá para darle ya no lo tenía. Y entonces vino Agar, como vio a su hijo que estaba ya a punto de morirse, dice que ella lo dejó por ahí y ella se alejó porque ella no quiso verlo morir. Y aunque de lejos ella solo lo observaba, ella se alejó de la promesa. Ella se alejó por dolor en lugar de acercarse más a su hijo, en lugar de apoyarlo más, decidió alejarse. Y muchas veces, hermanos, como padres, como madres, podemos fallar en decir: a este patojo ya no, patojo es muchacho, a este patojo ya no hay solución para él, yo ya no puedo hacer nada por él. A ver quién hace algo por él. Y lo dejamos a su suerte.
Y usted sabe que ese muchacho era promesa para Agar también. Que ese muchacho tenía una promesa de Dios diferente a la de Isaac, pero tenía una promesa de Dios. Sus hijos tienen promesa de Dios, mis amados hermanos. No importa el proceso que estén pasando, si de rebeldía, de lo que sea, tienen promesa de Dios. Y entonces cuando ella se aleja, ahí viene el ángel, porque Dios manda a sus ángeles para hablarnos. Y hoy Dios está mandando aquí a su Espíritu Santo para hablarnos. Y entonces dice la palabra del Señor que el ángel le dijo a Agar: levántate. Era ella la que se tenía que levantar como madre. No podemos, hermanos, como padres, como madres, ponernos al nivel de nuestros hijos, porque los adultos somos nosotros. Los que conocemos la palabra somos nosotros. Los que le tenemos que dar dirección somos nosotros. Ellos son jóvenes, muchas veces confundidos, muchas veces dejándose llevar por los demás en la escuela. Usted es el maduro, usted levántese. Y le dijo: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. De donde ella pensó que iba a haber muerte, de donde ella pensó que ya no se podía hacer nada, Dios tenía un propósito grande. Y hoy el Señor le dice: levanta en tu mano tu promesa, sostén tu promesa, no la sueltes. No sé cuál es su promesa, aparte de sus hijos, pero sosténgala, hermano, es suya. Y lo que usted no ve, Dios ya lo ve. Dios ya lo ve. Cuando recibe esa palabra, el capítulo 21, verso 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos. ¿A quién? ¿A la mamá o al hijo? A la mamá. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vea esto. Ante el dolor de la madre de ver la situación del muchacho, ella no vio que ahí había una fuente. Ella necesitó que Dios le abriera sus ojos espirituales para ver. Y tenemos que estar con nuestros ojos espirituales para ver el propósito de Dios para cada uno de nuestros hijos. Ella fue, ¿qué era lo que le faltaba a ella para darle al hijo? Agua. Agua es la palabra de Dios. Tal vez usted diga: es que yo ya no sé ni qué verso de la palabra decirle. La palabra de Dios es una fuente inagotable. No se acaba, no se seca. Siempre habrá una palabra para la vida de nuestros hijos. Sostenga su promesa, hermano. No la deje caer, no la deje morir en el nombre de Jesús. Tenemos que levantarnos para buscar al Señor. Ya es lo último que le hablo, el último personaje. Tenemos que levantarnos para buscar al Señor. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Usted la sabe, la suya, la mía. Usted me puede ver predicar aquí, pero solo Dios y yo conozco mi relación con Él. Porque como yo lo he dicho en otras ocasiones, y no es que le estoy diciendo que tengo una mala relación con Dios, pero la podría tener mejor. Que muchas veces, hermano, los que ministramos somos usados por misericordia de Dios, ni siquiera por estar llenos del Espíritu Santo. Usted no piense que aquí se mueve la presencia de Dios por los músicos, por el predicador. Aquí se mueve la presencia de Dios porque Él tiene misericordia de su pueblo.
Y tenemos que levantarnos cada día para buscar la presencia del Señor, para buscar una respuesta en el Señor. Vemos a Ana, casos muy conocidos. Una mujer que para mí lo tenía todo menos un hijo, pero lo tenía todo. Tenía un esposo que la amaba, un esposo proveedor, un esposo que estaba pendiente de ella. Léalo, hermano, en 1 de Samuel capítulo 1, era un esposo calidad, como los que están aquí, calidad. Ni usted se lo cree, no dijo amén. De verdad, este hombre de verdad digno de admirar, proveedor, cuidadoso del bienestar físico de su esposa, de su estado emocional, de su estado espiritual. Si usted lo lee, usted se va a dar cuenta. Y la bendecía en abundancia. Money, dice. La bendecía, hermanos. Esposo, bendiga a su esposa. Aquí yo diría que la mayoría trabajamos, pero un buen regalito no cae mal, hermanos. Un detallito no cae mal. Bendiga. Las que trabajamos por lo regular tenemos ahí, ¿verdad? Pero ¿y las que no trabajan y dependen del esposo? Esposos, tiene a su esposa en la casa. En la casa hay trabajo. Y tal vez usted dirá, es que ya no trabaja afuera, trabaja en su casa y lo atiende a usted. Bendígala. Aquí te doy estos $100 para el mes. Le dice usted, ¿qué es eso? Y me das cambio al fin de mes, le dice todavía. No, hermano, si $100 ya no es nada. No sea miserable, varón. Bendiga a su esposa. Mira que hay para que te vayas a hacer las uñas, dígale. A las que se las hacen, ¿verdad? Sí. Aquí hay para que te compres algo. Hermano, eso es hermoso en el matrimonio. Eso bendice una casa. Ay, Padre bendito. Si usted ve, dice que le daba una doble porción a ella. Auméntele el gasto, hermano, por favor, a su esposa. Dios lo va a bendecir. Pero esta mujer tenía todo eso, pero no era completa. Había algo que a ella le hacía falta y era un hijo. Y el no tener lo que ella deseaba la tenía triste, la tenía amargada, la tenía con celos a quien sí lo tenía. Y como ahí estaba la penina, hija del diablo, fregándola, molestándola. Esa mujer estaba descompuesta emocionalmente. Estaba frustrada. Y aunque hay buenos esposos, en algún momento no entienden a la esposa. O viceversa. Porque cuando Ana platicó con el Cana, ¿verdad? Ya yo mezclé todos los nombres aquí, hermano. Con el Cana, ¿verdad? Platicaron porque le dijo a Ana, ¿por qué no comes? ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está decaído tu espíritu? No lo dice la Biblia, pero le tuvo que haber dicho, yo me lo imagino pues. Y le dijo, porque no tengo hijo. Y míreselo a él y le dice, Ana, por favor, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos para ti? Pues no, le dijo ella. Podrá ser muy bueno, pero no cubres lo que cubre un hijo. Mire cómo estaba esta mujer.
ante su condición, yo creería que en el tiempo de ahora le dirían que tenía depresión y crónica, hermanos. Pero ella en su condición dice que comió, bebió y se levantó. Ahí no llegó ningún ángel a decirle: Ana, levántate. Ella tomó la decisión después de haber hablado con su esposo. La comunicación matrimonial es importante para la restauración de alguno de los dos. Y ella se levantó y dice que se fue al templo a orar. Amargada como estaba, hermano. Yo no sé cuántos vinieron hoy amargados, pero van a salir contentos, felices, con gozo. Amargada se fue a orar. Yo no sé, hermanos, cómo estaba ese corazón. Pero ella se levantó a buscar al que podía ayudarla. No dependía ya de ella, no dependía ni de su esposo, solo dependía de Dios. Se fue a orar y dice que derramó su alma delante del Señor, en la presencia del Señor. No buscó una amiguita por ahí para contarle las cosas y que después la amiguita anduviera hablando de ella. A la presencia de Dios. Y dice que cuando ella se levantó de orar, dice la palabra del Señor, que ella se levantó gozosa. Perdí la cita bíblica. Aquí dice, el verso 18, dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más. Mire lo que hace la presencia de Dios. ¿Acaso en la presencia de Dios no hay plenitud de gozo? Levántese a buscar la presencia del Señor, que en Él va a hallar la respuesta. Ana, hermano, solo pedía un hijo, por lo menos un hijo. Y sabe que Dios le dio 3 varones más y 2 mujeres. Porque la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11 verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o premiador de los que le buscan. Y Efesios capítulo 3 verso 20 dice: y aquel que es poderoso, tenemos un Dios poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso, pero va a obrar según el poder que actúa en nosotros, que es la fe. Levántese, hermano, en el nombre de Jesús. Y levántese físicamente también en esta hora. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos que reconocer nuestra condición. Estos hombres, algunos y mujeres, como lo vimos, algunos Dios mandó el ángel para decirle: levántate. Que se levantaran para cumplir con el propósito que ellos tenían que cumplir. Pero algunos otros, ellos mismos tomaron la decisión. Hoy usted es el que tiene que tomar la decisión de salir de donde ha estado para ir a otro nivel. Todos estos hombres y mujeres que hemos visto, hubo un antes y un después. Después que ellos se levantaron y actuaron, su vida cambió para siempre. Aquel hijo que se fue de la casa del padre, llevándose su herencia, conocido como hijo pródigo, se fue bien, se fue sabiendo que tenía un padre que lo amaba, pero él fue un mal administrador de las bendiciones de Dios.
Cuando ya no tenía nada, cuando todo lo perdió, cuando vio su condición miserable a la que el pecado lo había llevado o a lo que la mala administración lo había llevado, ahí él reconoció su condición. Porque para que hayan cambios en nuestra vida y haya una restauración, es necesario reconocer nuestra condición. Pero en su condición tan deplorable, él pudo decir: me levantaré. Él tenía dos opciones: o se quedaba así y se empeoraba su condición, o se levantaba. Y él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y mire, todo eso él solo lo decía en su mente, planificando lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, pero no se quedó solo con la planificación. El verso 20 de San Lucas capítulo 15 dice: y levantándose, después que dijo me levantaré, planificó cómo hacerlo, llegó el momento de la acción. Y levantándose, se fue a la casa del Padre. Hoy usted tiene la decisión, pero yo le aconsejo que se levante. Dios lo va a bendecir. Sus derrotas no pueden marcarlo. Sus derrotas, lo que le tuvieron que haber dejado era una enseñanza y experiencia, pero no lo pueden marcar.